Señor les ayudó el día de hoy. A todos nos ha ayudado el Señor, amén. Estamos agradecidos por su fuerza. Sé que cada uno de los que estamos aquí presentes ha puesto de su parte para estar en este lugar. Porque quien no quisiera llegar del trabajo, tomarse un baño y quedarse en casita, tomarse un cafecito. Pero yo sé que Dios se agrada de su esfuerzo. Amén. Entonces vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Yo le voy a invitar a que busquen su Biblia en el libro de Génesis. Y nos vamos a ubicar en el capítulo 12. Ya el hermano oró, nos bendijo, le pidió al Señor que nos ayude y que me ayude, amén. Entonces leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 12, desde el versículo 1 en adelante. Y esta es una historia que muchos conocemos, pero que sé que Dios ha venido hablando a nuestras vidas de manera especial. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella tiene como título el llamamiento de Abraham. ¿Qué dice allí su Biblia? Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Qué edad tenía Abraham? 75 años. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Este cuadernito es un poquito grande. Entonces, hermano, en esta tarde, Dios, como siempre uno le dice al Señor, Señor, dame una palabra para llevar a la iglesia, dame una palabra que edifique, una palabra que hable a nuestras vidas. Meditando siempre en lo que Dios ha dicho, yo pude entender, yo decía, bueno, en oración decía, Señor, dame esa palabra. Y Carlos me hace una pregunta y me dice, Lady, ¿tienes el tema de la prédica? Yo le digo, sí. Pero le soy sincera, cuando le dije sí, todavía no tenía nada. Yo dije sí, pero no pensé que me iba a decir ¿cuál? ¿Cuál? Y yo le digo, Carlos, pues la fe. Porque recientemente nos ha tocado vivir por fe, andar por fe, caminar por fe. Y yo le digo, y creo que uno puede hablar con facilidad de lo que uno está viviendo, de lo que uno vive diariamente, de las cosas en las cuales Dios nos ayuda. Y yo le digo a él, y yo voy a tocar el tema caminando en fe. Y él viene y me corrige y me dice, ¿por fe? Yo le digo, no, en fe. Caminando en fe. Y ese es el tema de esta tarde. Y es que nosotros, hermanos, no es obligatorio. A la iglesia, al cristiano, no es obligatorio caminar en fe. Y pareciera que cuando uno les dice obligado, que yo le diga es obligatorio, Evelyn, que camines en fe, esa palabra como que golpea. Es una obligación que tenga que caminar en fe.
Pero yo dije, primero echo el paneo, veo si hay amigos, entonces cambiaré la palabra obligatorio, pero como hay solo cristianos, pues a nosotros los cristianos nos es obligatorio caminar en fe. ¿Y qué es una obligación? ¿Qué es una obligación? ¿Mm? Algo que se hace o se hace, dice la hermana Lady. Algo que es obligado. Uno dice, oye, pero obligado las cosas no funcionan. Yo he escuchado muchos que dicen, pero obligado ni en el evangelio. Obligado no se puede hacer nada. Pero a nosotros, fíjense que a nosotros los cristianos no es obligatorio caminar en fe. Y una obligación, dice un concepto de obligación, que es una exigencia o compromiso. Entonces ahí nos vamos identificando por qué a nosotros nos es obligatorio. Porque es una exigencia o un compromiso para nuestras vidas. Si nosotros no nos exigimos en este camino, no hacemos nada. Y si no nos comprometemos, peor, porque no llegamos a ningún lado. Entonces fíjense por qué es obligatorio. Porque es una exigencia, es un compromiso. En estos días compartía con mi hermana Evelyn y uno siempre se hace la pregunta, ¿qué hará falta? ¿Qué hará falta? ¿Qué es lo que pasa? Y yo decía solamente compromiso. Hace falta estar comprometido. O sea, es obligatorio para nuestras vidas. Y pareciera que cuando nosotros llegamos al Señor, enseguida, el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos a una escuela, a una enseñanza, donde no es obligatorio caminar en fe. ¿Y qué es fe? Sí. ¿Qué es fe? Creer cuando no vemos. ¿Qué es fe? Nosotros fácilmente nos aprendemos hebreo y decimos, pues, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Mire, hermano, y lo decimos así volandito. A veces no nos paramos en las comas donde dice que es la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero también dice un concepto de fe que es algo que se le tiene a alguien, es una confianza que se le puede tener a alguien y se le puede tener a una deidad. Nosotros comúnmente conocemos fe por el versículo de Hebreos y sabemos que tenemos fe en quién, en Dios. También muchas veces tenemos fe en las personas. Yo puedo decir, yo tengo fe de que Emily este año se gradúa en su clase de inglés. Tengo fe en ella. Yo puedo decir que tengo mucha fe. Yo tengo una sobrina estudiando y siempre le digo, hija, yo tengo mucha fe en ti. Siempre le digo eso, tengo mucha fe en ti. Porque estoy confiada, estoy convencida de que ella va a alcanzar lo que se ha propuesto. Podemos tener fe en una persona. Y nosotros los cristianos tenemos fe en una deidad. Independientemente si la deidad venga de donde venga. La gente en la religión tiene fe. Manifiesta su fe. Podemos decir que somos hermanos en la fe, porque identificamos la religión como eso. Identificamos como la fe cristiana, como la fe católica, como la fe musulmana, pero en realidad a lo que me confronta a mí la palabra es que es fe. ¿Qué es fe? ¿Y por qué no es obligatorio a nosotros? ¿Por qué es obligatorio para nuestras vidas caminar en fe? Nosotros, yo podía decir, ¿por qué es obligatorio para mi vida caminar en fe? Yo voy a dejar esa preguntita y no se la voy a responder qué fue lo que yo pensé. Pero piense allí al final le hago esa evaluación. ¿Por qué es obligatorio para usted caminar en fe? Y como les dije, la vida de nosotros, desde que aceptamos al Señor, del momento que lo aceptamos en nuestras vidas, comenzamos a vivir el proceso de la fe. Porque cuando aceptamos al Señor, comenzamos a despojarnos de muchas cosas que solamente la fe nos puede ayudar. Comenzamos a despojarnos de los vicios que teníamos y sin la fe no podemos. No.
No podríamos nosotros dejar un trabajo que nos genere ingreso, pero que a Dios no le agrada, si no tenemos fe. ¿Por qué? Porque vendría a nuestras vidas, por ejemplo, la escasez. Vendría a nosotros la necesidad. Y somos probados constantemente en esas áreas. Pero cuando estamos recientes y caminamos con el Señor en fe, Dios siempre nos da la salida. Dios siempre nos va a dar una solución. Entonces, para nosotros, el caminar en fe fue como le pasó a Abraham. Abraham fue muy conocido o es conocido por su nombre, el padre de la fe. Pero fue que Abraham pasó por acontecimientos que le acreditaron ese nombre. Tal vez uno de nosotros ha pasado por cosas como las de Abraham. Todavía no lo hemos dicho, oye, que tienes una fe. Pero Abraham fue pasado por momentos de mucha dificultad. Y voy a tomar como ejemplo este pasaje que acabamos de leer, que es donde Dios le dice a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Y yo me hago una pregunta, me preguntaba si Abraham había entrado en algún conflicto con Dios diciendo, ajá, Señor, y tú me estás diciendo, sal de aquí, de la tierra y de la parentela, y sal de este lugar, sal de la casa de tus padres, donde yo me imagino que Abraham estaba cómodo, porque uno con los papás vive muy cómodo, ¿sí? Los papás resuelven todo, y uno está cómodo. Pero el Señor le estaba diciendo a Abraham, sal de allí. Y meditaba yo que Abraham no tenía un GPS, no tenía un celular, no tenía un Waze que lo guiara hasta donde él iba a ir. Abraham sencillamente obedeció a Dios y salió. Salió del lugar donde se encontraba. Y puedo decir que Abraham fue un buen ejemplo de fe, porque sencillamente obedeció. Y encontrábamos muchos capítulos en el libro de Génesis donde Abraham fue obediente a la voz de Dios. Nuestro Padre Celestial tiene un plan con cada uno de nosotros. Y ese plan se va a cumplir, querramos nosotros o no. Pero es más fácil si nosotros tenemos fe. Ese plan que Dios tiene con cada uno de nosotros se va a hacer sencillo, se va a hacer ligero, no va a ser tan gravoso para nuestras vidas si nosotros comenzamos a caminar verdaderamente en fe. Porque yo podría decir, ¿quién tiene fe en esta tarde? 5 amén, ¿sí? Vamos a ver si de verdad tenemos fe o no tenemos fe en esta tarde. Sí, nosotros, incluso yo muchas veces decía, yo me considero una mujer de fe, pero a la luz de la palabra, como somos confrontados, verdaderamente nos damos cuenta que la fe no falla. Y muchas veces no tenemos fe. Muchas veces que confiamos, pero en nosotros mismos. En nosotros mismos. Por ahí hay un decir que dice, dime por las cosas que pasas y te diré cuánta fe tienes. Cuánta fe hay en tu vida. Pero lo cierto es que nuestro Padre tiene un plan con nosotros y Él se va a cumplir. Sin embargo, muchas veces nosotros nos perdemos de las mejores cosas que Dios tiene para nuestras vidas por no confiar en Él, por no estar seguros de quién es Él. Nos perdemos de lo que Dios tiene o nos hemos perdido por mucho tiempo. Yo puedo decir que tengo 25 años en el Señor, algo así, perdí la cuenta. Pero sí sé, estoy segura que me he perdido de muchas bendiciones por no caminar en fe. Y usted dirá, hermana Lady, ¿cómo va a ser si tiene 25 años y he caminado, hermano, por la misericordia de Dios? Pero las bendiciones que debería de tener a estas alturas por caminar en fe, no las he obtenido. Pero como Dios nunca llega tarde, como Dios siempre llega a tiempo y nos enseña, entonces yo dije, bueno, yo voy a echar mano de esta palabra y quiero que usted también eche mano de esta palabra, se apodere de esta palabra y a partir de hoy comencemos a caminar en fe. Comencemos a caminar y usted lo ponga a prueba. Póngalo a prueba para que comencemos a cosechar de lo que la fe, de los beneficios de la fe que tiene para nosotros.
Abraham es conocido, muy conocido por su confianza extraordinaria en el Señor. Y es que otra enseñanza de Abraham es cuando él fue a llevar a su hijo, a Isaac, y todos nos sabemos esta enseñanza. Él subió con su hijo. ¿A qué? A sacrificarlo, porque Dios así se lo había pedido. Pues él iba confiado y cuando nosotros tenemos esta lectura, de verdad a mí se me hace algo aquí pensando, oye, ¿qué sentiría Abraham cuando él fue a llevar a su hijo a ser sacrificado? Tuvo que haber sentido algo porque él era un ser humano como usted y como yo. Pero también ya refrescar la memoria, digo, bueno, Abraham pensaría dos cosas. Si el Señor se lo lleva, pues bien, obedecí. Pero creo que Dios, si mato a mi hijo, ahí mismo Dios lo resucita. Totalmente confiado de lo que Dios podría hacer en ese momento. Vemos que Abraham es un buen ejemplo y gracias a Dios por la vida de Abraham, porque así nos dejó a nosotros también cómo caminar en fe. Y la Biblia relata de muchos hombres que caminaron en fe. Ahora bien, la Biblia nos habla de estos hombres, así como Abraham, Moisés, David, José, dígame otro, Elías, hombres que caminaron por fe, hombres que pudieron palpar y ser obedientes a la fe de Dios. Lo dejó establecido la palabra del Señor para que fuera ejemplo a nuestras vidas. ¿Será que nosotros, que ya tenemos cierto tiempo en el Señor, estamos completamente confiados como lo estuvieron ellos? ¿O aún nos falta? Yo creo que aún nos falta. Entonces, para nosotros los cristianos, yo quisiera en estas noches dejar como cinco obligaciones para nuestras vidas, como para ponerlas en práctica. Para nosotros los cristianos es obligatorio aprender primeramente a escuchar la voz de Dios. Es obligatorio. Conozco mucha gente cristiana que si usted le hace la pregunta y le dice, ¿tú has escuchado la voz de Dios algún día? Si yo hoy le hiciera así al azar, al dedito, ¿alguna vez he escuchado, Carlos? ¿Alguna vez he escuchado la voz de Dios? No la he escuchado, pero tú hablas con Dios. ¿Sí? Ekbelin, ¿tú hablas con Dios? Alfredo, ¿tú hablas con Dios? Nosotros hablamos con Dios diariamente. A cada instante hablamos con Dios. Pero ¿hemos escuchado esa voz de Dios? Y usted dirá, así que Dios me hable, Lady, ven, ya audiblemente, yo digo que no, o puedo decir que sí, pero es que nosotros tenemos una particularidad, ya le voy a explicar. Nosotros tenemos una particularidad de que nosotros podemos escuchar muchas voces, pero nos cuesta identificar cuál es la de Dios. ¿Sí? Nos cuesta identificar si fue Dios. Por ejemplo, el libro de Samuel, cuando hablamos de Samuel, pues sabemos la historia de Samuel, el Señor lo despertaba y él iba hasta donde Elí le decía, ¿me estás llamando? ¿Qué quieres? No, yo no te estoy llamando, Samuel, vuelve a tu cama. Y volvió otra vez, Samuel, y Samuel otra vez. ¿Ve? Quiere decir que el Señor muchas veces puede ser que nos diga, Lady, yo, ¿quién me llamó? ¿Quién me está llamando? ¿Tú me llamas? ¿Me estás llamando? Pues yo me pongo de ejemplo porque a mí me ha pasado. Yo he escuchado que de repente me llaman Lady y yo escuché como que se me llamaba mi mamá. Sí, escuché como que se me llamaba. Pero nunca he dicho, Señor, ¿tú me estás llamando? Sí, nunca he dicho eso. Pero sí podemos nosotros oír la voz de Dios, porque nosotros podemos encontrar la voz de Dios en su palabra. Podemos encontrar la voz de Dios en alguien que nos enseñe y nos predique. Por ejemplo, el domingo nosotros pudimos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Por una persona, por el pastor. Dios usó al pastor en ese momento. Entonces nosotros sí podemos escuchar la voz de Dios, pero nos toca aprender a escucharla. Tenemos que aprender a escucharla. Y si hablamos constantemente con Dios, diariamente hablamos con Dios, ¿por qué es que no lo escuchamos?
porque nosotros no ponemos de nuestra parte. Por eso es que nos toca aprender. Nos toca aprender a escuchar la voz de Dios. La escuchamos por la palabra, la escuchamos porque Dios use a alguien, la escuchamos porque hasta por un niño podemos escuchar la voz de Dios, porque para esto no hay edad. Para esto no hay edad. Dios puede hablar a nuestras vidas usando lo que a Dios bien le parezca, pero si le buscamos. Yo estoy segura que si nosotros disponemos a buscar a Dios, Dios no va a hablar como Él quiera, como Él quiera hablarnos. La prédica que ha tenido el pastor estos domingos ha hablado de una zarza, ¿sí? Y yo, pues uno medita y se examina, y yo decía, verdaderamente uno lo que le falta es que le venga una llama de la cocina caminando, y fíjense, podemos decir que somos personas de fe, pero tal vez vemos una llama caminando y uy, que el Señor la reprenda. Nos reprendemos. Pero es que Dios sí busca la manera de comunicarse con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no sabemos oírle. No sabemos, no estamos prestos. A veces nos agobiamos de la carga, nos agobiamos del trabajo. Y como le dije antes, escuchamos tantas voces. ¿Cuál es la voz que usted constantemente escucha? ¿Cuál es la voz? Hay que pagar el arriendo. Hay que pagar el arriendo. Hay que pagar el servicio. Hay que hacer el mercado. Llegó la factura que hay que pagar esto. De la universidad. Sí, esa es la voz. Hay voces que nos rodean y voces que nos impiden escuchar la de Dios. Pero nosotros seguimos diciendo que somos hombres y mujeres de fe. Que somos hombres y mujeres, sí. Yo misma muchas veces decía, yo considero que soy una mujer de fe. Pero aún me falta, ¿sabe? Porque la voz de Dios siempre está presente. La voz, o sea, Dios está en todos los instantes para querernos hablar y decir, no te preocupes, tranquila, hay que pagar el arriendo. Y la otra voz dice, tranquila, Dios tiene el control de todas las cosas. Tranquila, Dios es nuestro proveedor. Hay que hacer tal cosa. Y uno sigue escuchando es la otra voz. Voces que nos sacan del propósito, voces que nos sacan de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Voces que nos ponen a dudar. Y quiero que me acompañen al libro de Elías, al libro de Primera de Reyes. Me ayuda el pastor. Primera de Reyes, nos ubiquemos en el versículo 11 y 12. Capítulo 19, versículos 11 y 12. Nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Voy a ponerme, porque me fallan. Dice, Él les dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba por un grande y poderoso viento, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Elías en ese momento estaba en una cueva. Elías sintió un celo por las cosas que estaban sucediendo en la ciudad, por todo lo que estaba pasando, y Elías fue y se encuevó. Y él dice que tuvo miedo. Más adelante le dice al Señor que tuvo miedo. Y Elías estaba esperando la presencia del Señor. Elías estaba esperando que el Señor le llegara. Yo me imagino nosotros cuando sentimos cierto temor de algo y estamos como achicopalados, uno espera que Dios diga algo, que Dios haga algo. Y Elías estaba encuevado. Y Elías le llegó un fuerte viento. Y Elías dijo, no. Y llegó un terremoto. Y Elías dijo, ese no es. Y llegó un silbo apacible, suave, y dijo, aquí está, este es. Y nosotros en los momentos de nuestras vidas, nuestras circunstancias, nos llega un problema. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Elsa? Y Elsa dice, bueno, no, tienes que hacer esto y esto, y voy y hago lo que Elsa me dijo. ¿Qué hago, pastora? La pastora, no, yo creo que tú puedes hacer esto, y voy y hago lo que la pastora dice. ¿Qué hago?
¿Qué hago, Evelyn? No, yo creo que es mejor que haga esto y voy y salgo apresuradamente a hacer lo que Evelyn me dijo. Pero en ningún momento espero, identifico cuál de esas tres voces fue la que Dios usó. No espero y me doy cuenta cuál fue la voz que Dios usó. ¿Dónde? ¿En cuál de las tres estaba Dios? Porque tenemos que aprender a escuchar esa voz. Y ahí estuvo Elías, de ejemplo, él esperó y supo cuando era Jehová. Identificó cuando era Jehová. A nosotros fácilmente nos mueven, porque nosotros no estamos atentos, no hemos aprendido a saber cuándo es Dios. Usted sabe que cuando una mujer está encinta, embarazada, bueno, a mí me pasó embarazada, yo escuchaba que Carlos llegaba a la casa y él hablaba y yo se me movía bastante en la barriga. Apenas él hablaba, yo le decía, Carlos, cuando llegue, date cuenta, si quieres no hable hasta que te cerca para que tú veas cómo se me mueve el niño en la barriga cuando tú hablas. Y me llama la atención porque el niño ya desde el vientre identificaba la voz del papá, ¿sí? Ya la identificaba. Y cada uno de nosotros somos hijos. O sea que a nosotros no es fácil identificar la voz de nuestro Padre. Nosotros tenemos que saber cuando Dios nos llama, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da una respuesta, porque nosotros somos sus hijos. ¿Sí? ¿Somos o no somos? Si somos hijos de Dios, dime a quién te pareces. No, es que nosotros los papás, miren, mis hijos escuchan obviamente la voz de Carlos es fuerte, pero escuchan la voz de Carlos y ellos saben dónde está el papá. Que saben hasta si está bravo, si no está bravo, o sea, identifican fácilmente la voz del padre, porque se relacionan, porque se comunican, porque siempre tienen una intimidad desde pequeño. Por eso ellos saben identificar quién es el papá, ese es su papá. Nosotros creo que para poder escuchar o reconocer la voz de nuestro Padre, debemos intimar más con Él. Y todo este tiempo hemos venido aprendiendo o escuchando de nuestros pastores que tenemos que estar en intimidad con el Señor, entrar en lo secreto, intimar con Él para poder conocerle. ¿Cómo podemos nosotros reconocer o saber si Dios nos habla si no intimamos con Él? Por eso es que les hice la pregunta, ¿Dios les habla? Pero muy pocas veces les reconocemos porque, hermano, no intimamos lo suficiente. No intimamos con Dios lo suficiente. Y yo digo que para uno poder aprender, tiene que desaprender, pero tiene que ser muy sincero con uno mismo y decir, es que yo no sabía. Tiene uno que ser sincero, decir, es que yo no sé. Yo no sé. Cuando nosotros comenzamos, lo primero que decimos es, yo no sé orar. Y en el camino vamos aprendiendo y aprendemos por repetición, porque yo escucho al pastor Jean Paul como ora y voy repitiendo lo que el pastor Jean Paul ora. Pero va pasando el tiempo y ya aprendemos a hablar nosotros por nuestra propia cuenta. Pero llegar a una altura, a un tiempo en el Señor y aún mantenernos diciendo, es que yo no sé orar, quiere decir que la comunicación con el Padre ya es muy poquita, muy poquita. Porque cuando uno establece una conversación con una persona, uno habla hasta por preguntar qué hora es. Y por ahí se va. Cuando usted pregunta, ¿me puede decir la hora, por favor? Y la otra persona le contesta, si empieza la conversación, usted le conoce hasta el número de cédula. Porque uno habla y habla y habla. Pero así debería ser con nuestro Padre. Si Él nos habla constantemente, nosotros fácilmente vamos a reconocer su voz. Pero para hacer eso nosotros también tenemos que hablar con Él. Y por eso es que es una obligación para nosotros aprender a escuchar la voz de Dios. El pastor dijo en esta semana en el discipulado, si estamos en otro nivel, si Dios nos está llevando a otro nivel, entonces consideremos estar en otro nivel. Y gracias a Dios porque aquí hay puro liderazgo, donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Incluso ya tenemos que saber y hablar en lo espiritual y decir, es que Dios me dijo. Pero a nosotros nos da miedo decir, es que Dios me dijo.
nos da muchas veces miedo de decir, Dios me está diciendo esta palabra. Nos cerramos. Hay necesidad en la iglesia y no nos atrevemos a decir, es que Dios me está mostrando esta necesidad. Entonces, somos instrumentos que estamos en la congregación, pero en realidad no estamos haciendo nada. Porque si Dios habla a nuestras vidas, para uno transmitir un mensaje, para uno dar palabra de edificación, de fortaleza a los demás, pero sencillamente nosotros dudamos. ¿No será que sí fue Dios quien me habló? ¿Será que si yo le digo a Sailé que Dios me dio esta palabra, será que sí fue Dios? Y Sailé por allá ardiendo, que necesita que Dios le revele algo, y yo con esa palabra, ¿será que sí? ¿Será que no? Viene la duda, ¿por qué? Porque no identifico si fue Dios o no. Debemos de tener plenamente confianza de que Dios nos habla. Confianza. Y no es que va a andar por ahí, es que Dios me dijo, porque también he escuchado mucha gente que por todo dice, es que Dios me dijo, porque las cosas de Dios, sí, se prueban según sea su perfecta voluntad. Esto no es que yo voy a venir y tirar una piedra y bueno, si es que caiga y si no es que no le caiga. No, esto, la voz de Dios, la palabra de Dios se cumple según sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en eso nosotros creo que estamos claros. Elías vivió un momento de temor, porque él dice que le buscaban para quitarle la vida. Elías estaba encerrado y dijo, es que yo estaba aquí escondido porque es que me buscaban para quitarme la vida. ¿Y cuántos de los que pueden escuchar la voz de Dios y decir, Dios me dijo, no temen eso? Muchas veces se quedan callados porque es que si yo hablo, ya van a decir, ahí viene otra vez a hablar. Ya viene la que es 3 veces santo o santa. Iba a hablar, iba a decir que Dios le dijo. Pero saben, si nosotros identificamos con claridad la voz de Dios, tenemos la libertad para decir lo que Dios nos está diciendo. Nosotros en una oportunidad, le digo porque vivimos un proceso doloroso y yo dije, Señor, yo de verdad yo dije, Señor, dime, si yo he pasado por tantas cosas y todas yo he sentido, hermano, que las he pasado, porque yo siento que con esta no puedo. Pues yo no quería era que el Señor me quitara el problema. Yo quería que el Señor me dijera, porque yo sentía que con esa no iba a poder. Señor, yo he pasado muchas y con esta no voy a poder. Dime, Señor. Y me acuerdo completico que el Señor, completico, en mi oído dijo, tranquila, esto va a pasar. Completico. Y yo enseguida cobré una fuerza. A mí no me dio más, no me dio miedo, no me dio nada. Cobré fuerza y le dije a Carlos, te voy a decir que esto va a pasar porque Dios me lo dijo. Y yo sé que a lo mejor no me vio, yo sé que él me vio, como que Dios ten piedad de ella, yo sé que él me vio. Y entonces como yo vi que él no dijo, sí, Dios te dijo, pues yo me fui a Yoxan y le dije. Y él me dijo, Dios te habló, mamá, Dios te habló. Pero yo no necesitaba confirmación de creer de que Dios me había hablado. Yo quería compartir con otro que supiera que Dios me había hablado. Porque yo quería que otro supiera. No era que necesitaba que Dios me lo confirmara. No. Yo estaba segura que Dios me había hablado. Y cuando Dios habla en nuestras vidas, uno siente una fuerza. Uno dice, no me importa nada. ¿Quieres? No me importa que viene. No me importa si viene o no vienen las cosas. Porque uno sabe que Dios está ahí con uno. Y son experiencias que nos ayudan a caminar en fe. Son experiencias que nos ayudan a dar pasos y pasos y pasos. Y hay gente que da pasos agigantados en la fe. Hay gente que puede dar un brinco de aquí al otro lado simplemente por fe. Y es que voy a cambiar la palabra fe por la palabra confiar. Porque fe es confiar. Fe es confiar. Y si yo le preguntara en este momento, ¿usted confía en Dios? Muchas veces no confiamos en Dios. Y estamos aquí
con 20, 30 años en el Evangelio. Muchas veces no confiamos. ¿Pero por qué? Porque no sabíamos, pero ya hoy sabemos. Ya hoy sabemos. La segunda obligación del cristiano es aprender a obedecer a Dios. Pero yo puedo decir que el primero que escuchar la voz de Dios y obedecer a Dios son temas que ya han venido a nuestra vida y podemos decir es fácil. Yo ahora voy a dedicar más tiempo a querer escuchar la voz de Dios. Porque si yo escucho la voz de Dios, me va a ser fácil obedecerle. Oye, ¿quién no obedece si Dios te está hablando y uno, fácil, obedezco? ¿Sí? Dios le dijo a Abraham, sal de aquí. Y Abraham dijo, bueno, me imagino, Saraí, acomoda tus maletas, todo lo que tenemos. Pasó el comunicado porque él se llevó todas sus cosas y también se llevó lo que se había ganado en ese lugar. Dijo, no vamos para Canaán. Pues claro, él escuchó la voz de Dios y le fue fácil obedecer. Nos vamos. ¿Cómo nos vamos a ir? Mujer, pues yo me voy a poner Saraí, pero Abraham, ¿cómo nos vamos a ir? Tenemos dinero. Nos vamos. Y ese camino tan largo, a pie, nos vamos. Completamente confiado. Y dice Dios, dice que llegaron a un lugar y Dios le dijo, él edificó ahí altar a Jehová porque Jehová le dijo, esta tierra que está aquí es tuya, yo te la doy. Estaba completamente confiado. Abraham estuvo confiado. Nosotros, hermanos, hasta ahora, yo me atrevo a decir que a veces tomamos decisiones por circunstancias, pero no movidos por fe. No, yo voy a empezar yo voy a hacer un negocio. Yo saco mi presupuesto, cuánto me lleva a alquilar, tener un arriendo de un local, cuánto me lleva amoblarlo, y hago mi presupuesto. Para eso es fácil, esa es nuestra parte. Yo voy a gastar ahí $5,000. Ok, tengo mis $5,000 y voy a montar mi negocio. Otra cosa es escuchar a Dios y decir, vas a montar un negocio. Y uno decir, en eso gasto $5,000. ¿Yo de dónde voy a sacar eso? ¿De dónde voy a sacar eso? Es muy diferente a cuando nosotros hacemos las cosas porque nosotros confiamos, valga la redundancia, en nosotros mismos, en lo que tenemos, con lo que contamos, a dar un paso de fe, porque Dios nos manda. Es que nos cuesta. Ya hace días Dios nos está demandando un alma, un discípulo. Porque yo creo que Dios habló. ¿Sí? Porque si nosotros somos de lo que estamos esperando, confirmar. Señor, confírmame si yo tengo que ir a discipular a alguien, voy a prenderle un vellón al Señor para ver si si estamos esperando eso, dudamos entonces de Dios. No confiamos. Dios nos está demandando a ser un discípulo. Pastora, tiene tiempo Dios demandándonos a ser un discípulo. Uno. Pero nosotros mismos tenemos herramientas y decimos, no, yo no puedo. O sea, no sé, cualquiera que sea el motivo o la excusa, yo no tengo tiempo. Si yo no conozco a nadie. Pero es que Dios nos está hablando. ¿Sí me entiende? Dios nos está hablando. No, ¿cómo? No sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos. Simplemente abramos la boca, que es lo que tenemos que hacer. Abrir nuestra boca y Dios es el que va a hacer. Porque en todas las veces que Dios habló a su pueblo y le dio una orden, Dios nunca los defraudó, Dios nunca los dejó solos. Si Dios nos está dando una orden, iglesia, palabra de Dios vive y eficaz, vayan a ser discípulos. No pongamos nosotros los impedimentos, sencillamente obedezcamos la voz de Dios. Tenemos que aprender también a obedecer la voz de Dios. ¿Sí? También tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. A medida que nuestra relación con nuestro Padre se nos va dando día a día, nos damos cuenta que esa relación es esencial para nuestras vidas. Justo lo que Dios quiere que hagamos
para nosotros obtener éxito es obedecerle. Nosotros tratamos de buscar éxito, fortuna, trabajo. A quien no le gusta ganarse 1.000.000 de pesos más, adicional, o 2 millones más. A quien no le gusta alcanzar éxito. A quien no le gusta fijarse en el último vehículo del año. A quien de nosotros no nos gusta, a todos nos gusta. Pero en la excelencia del Señor, Él nos va a ir revelando el éxito para nuestras vidas. Y yo le digo a Carlos Daniel y a mis hijos, yo dije, me escuchará mi mamá, pero ¿quién me va a escuchar? Porque yo le digo a mis hijos, ¿cuál es el éxito de la vida? Hacer caso. Yo le digo, el éxito de la vida es hacer caso. Cuando yo le digo a ellos así, yo digo, si me escucha mi mamá, me dice, sí, no necesitas caso. Sí, pero ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es el éxito de la vida? Hacer caso. Y es que el éxito de nuestras vidas cristianas es obedecer a Dios. ¿Sí, hermano? Porque si nosotros somos obedientes a Dios, somos bendecidos, prosperados, victoriosos. ¿Que vamos a tener altas y bajas? Sí, somos seres humanos. Pero en la obediencia a Dios está una gran bendición. En la obediencia está el secreto. En la obediencia. Mire, nosotros muchas veces podemos tener la razón. Pero si a uno le dicen, quédese callado, quédese callado. No, pero es que yo tenía la razón, los pelos y las señales. Pero si te están diciendo, quédate callado, obedece. Porque el éxito es la obediencia. Y podemos decir que nosotros, bueno, escuchamos a Dios, somos obedientes a Él, vamos bien caminando en fe. Evaluémonos. Pero hay temas, hermanos, donde nosotros realmente no somos obedientes. Hay temas donde Dios habla en nuestras vidas y evadimos esa voz. No nos gusta muchas veces ni siquiera que Dios nos corrija. Muchas veces he escuchado personas decir, yo simplemente me sujeto a Dios. Yo no me sujeto a hombre. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo hay gente que no obedece la voz de un líder, la voz de un pastor? Entonces, ¿cómo es que si no escucha una voz de un líder, la voz de un pastor, cómo escucha la voz de Dios? ¿Cómo? Créame que ahí pues son argumentos humanos, porque Dios ahí no hace, no obra. Y nosotros tenemos que ser obedientes, porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Y hay muchos personajes bíblicos obedientes, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Hay muchos. El pastor hablaba esta semana de un Moisés obediente, un Moisés que subió al monte. Dios lo mandó a subir al monte. Y a nosotros Dios nos manda a intimar con Él. Bueno, vamos a intimar con Dios a las 5 de la mañana. Qué duro han sido esas oraciones a las 5 de la mañana. ¿Sí? Yo en estos días pude decir, yo no he descansado. Yo no he descansado porque uno tenía un ritmo de yo me levantaba a las 3 de la mañana y ya mi cuerpo se despierta a las 3 de la mañana. Ya se despierta automáticamente, ¡pum! Ya a las 3 de la mañana te despierto. Bueno, ese es el tiempo que yo tomaba de oración. Pero entonces, en obediencia, yo llego y digo, bueno, dormirme de 3 a 5, porque a las 5 me paro. Me quedo despierta de las 3. Ya mi cuerpo tenía un reloj biológico donde yo, bueno, de 3 a 4 oraba, a las 5 me quedaba dormida hasta las 6. Y está acostumbrado así, entonces pararme a las 5 de la mañana en obediencia a Dios, porque no voy a decir, ya el pastor viene y pone a las 5 de la mañana, que lo haga él. No era que no tenía ganas de decirlo, no. No era que, no, pero entonces en obediencia a Dios, qué duras han sido las oraciones a las 5 de la mañana. Pero es que el Señor le dijo a Moisés, sube el monte. No, Moisés, ¿tú quieres subir? No, hijo, ¿tú quieres subir al monte? Al oré, ese que es bajitico. No. Es necesario que subas al monte. Y Moisés dijo, bueno, obedientemente fue. Se encuentra con esa sorpresa que le tenía el Señor preparada, una zarza ardiente. Dice que se cubrió su rostro porque le dio miedo.
porque se tapó otro hombre de Dios que le dio miedo. Pero es que es así. Si hay alguien a quien le tenemos que temer, es a Dios, ¿sí? A su presencia. Dios no es cualquier persona. Dios no es Lady. Dios no es el pastor René. Entonces Él se cubrió. Y de paso, Moisés, te quitas el calzado, porque el lugar que pisa es santo. Ay, Señor, pero ¿y si está caliente? Si está una llama y todo eso está caliente y si me quemo. No, Él fue obediente. Él fue obediente. Josué le delegó una gran comisión y le dijo, bueno, Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Señor, pero camine. ¿Sí? Nosotros somos expertos en poner excusas, en justificarnos. Y como la palabra es así, cortante, esta palabra corta, el pastor me dice, Leisita, ¿puedes llevar el mensaje? Y yo, pastor, qué pena, yo no estoy preparada. Y yo dije, ya, yo misma me corté. La semana pasada, yo misma me corté. ¿Sí? Porque no era que si podía, era que tenía que decir amén. ¿Sí? La palabra es así, hermano, nos educa a nosotros para acá primero. David, otro hombre. Samuel, otro hombre. Valiente, obediente. Historias que ya no conocemos de su palabra. Nosotros ya no las conocemos. La iglesia del Señor la conoce. Nosotros nada más nos falta es ponerla por obra. La tercera obligación del cristiano es aprender a depender de Dios. Y cuando llega este punto, aprender a depender de Dios, se nos caen todos los argumentos. Se nos cae todo. Aprender a depender de Dios. Se nos olvida escuchar la voz de Dios y se nos olvida ser obediente. Depender de Dios. Nada fácil. Nada fácil. Y es que cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, empezamos a soltarnos de muchas cosas a las cuales estábamos acostumbradas. De repente estaba acostumbrada a tener un trabajo fácil, me ganaba el dinero fácil, pero ya no puedo ese trabajo porque ahora soy nueva criatura en Cristo. Y empiezo, digamos, este primer punto, económicamente a depender de Dios. Ay, hermano, nos visita la escasez, nos visita la necesidad. Y mucho he escuchado cuando dicen, no, si yo antes allá cuando estaba en el mundo estaba mejor, ahora que estoy aquí, ahora que estoy ¿cómo me cuesta a mí tener? ¿O cómo me cuesta? No tengo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fe. Porque ¿cómo nos va a costar depender de Dios? Nosotros sabemos quién es Dios. ¿Sí? ¿Quién es Dios? Nuestro proveedor. ¿Quién es Dios? Nuestro sanador. ¿Quién es Dios? Nuestro sustentador. ¿Quién es Dios? Más nosotros conocemos todos los nombres de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Pero cuando tenemos que aprender a depender de Él, Señor, porque te has olvidado de tu hija, porque te has olvidado de tu sierva, ¿yo qué hice? Porque hermano, estamos hablando de caminar en fe. Estamos hablando de que tenemos que confiar en Dios plenamente. Y como los tiempos no son nada fáciles, como los tiempos que vienen, que se aproximan, no son nada fáciles, nada, nosotros tenemos que aumentar nuestra fe, nuestra confianza. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Jehová. ¿De dónde vendrá la harina? ¿De dónde vendrá la pasta? ¿De dónde vendrá? No quiero decir con esto que no tengamos que trabajar, pero todos pasamos circunstancias donde tal vez no tengamos un empleo, pero todos los que estamos aquí vivimos por fe. Teniendo empleo o no, teniendo empleo o no teniendo empleo, hermano, tenemos que aprender a vivir confiadamente del que el Señor es nuestro sustentador. Nuestro sustentador. Nosotros que estamos aquí en este país, y que todos ustedes lo saben, que estamos, creo que somos los más recientes en este país,
Y si antes en Venezuela veíamos la mano de Dios con la situación difícil, aquí la hemos visto el doble. El doble. Es más, valoramos el país. Decimos como si éramos ricos en Venezuela y no lo sabíamos. Sí, pero hemos visto también doblemente la mano de Dios. Hemos aprendido a depender de Él. Y la iglesia de Jesucristo tiene que aprender a depender de Él, porque quiere decir que le conocemos. Yo creo que Dios se agrada. Dios se agrada. Dios se contenta cuando un hijo llega y dice, yo no tengo esto, pero Dios me lo va a dar. A mí me hace falta esto, pero yo sé que Dios me lo va a dar. ¿Cuándo? Cuando Dios así lo quiera. Cuando Dios así permita. Y si alguien tiene cuidado de nosotros, es Dios. Porque Él ve nuestras necesidades y Él las suple. Dios ve nuestras necesidades y las suple. Ahora, cuando nosotros tenemos capricho, mi esposo siempre dice, una cosa es necesidad y otra cosa es capricho. Cuando nosotros tenemos capricho, Dios también nos lo suple. Porque Él es nuestro Padre. ¿Qué padre no consiente a su hijo? ¿No? ¿Qué padre no consiente al hijo? Que de repente el hijo le diga, mamá, mira, yo quiero este par de zapatos. Y usted puede decir, bueno, hijo, ahorita yo no te lo voy a comprar, pero yo te lo compro cuando sea el tiempo. Y así hace Dios. Uno dice, oye, Señor, yo quiero tal cosa. Y Dios dirá, bueno, yo ahorita no te lo voy a cumplir, tu capricho. Pero a su tiempo no los da. Dios no los da. Pero es que tenemos que aprender a depender de Él. Y qué cosa tan difícil. Aprender a depender de Dios. Pero tenemos que ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Es necesario, mira, muchas cosas son necesarias. Dios muchas veces nos hace menguar hasta lo más bajo para que uno verdaderamente clame a Él. Dice un predicador que si Dios nos diera riquezas, tal vez nosotros nos olvidaríamos de Él. Fácilmente nos olvidaríamos. Y uno medita y dice, bueno, si yo tuviera un poquito más, yo no me congregaría en palabra de Dios viva y eficaz. Fuera por una iglesia de estrato 5, que dice 5 o 6 aquí. Pero a Dios le place que yo esté aquí. ¿Sí? Y que lo que uno haga, lo haga con amor para Dios en este lugar. Entonces, Él es el que conoce hasta dónde nos va a dar. Hasta dónde nosotros podemos tener. Y no quiero decir que usted no merezca ser prosperado, no merezcamos ser prosperados y estar mejor de lo que podemos estar ahora, sino que el que sabe todas esas cosas es Dios. Y cuando Él nos permite, yo en el transcurrir del camino en el Señor, yo cuando llegué, yo cuidaba los baños de la iglesia, lavaba los baños, mi escuela de discipulado, de servidores, pendiente de los baños, pendiente de que fueran los mejores baños, eso sí, de que el que entrara al baño, el baño estuviera limpiecito, excelente, con un vidrio grandote. Me acuerdo que una hermana me colaboraba y me decía, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos a ponerle puertas, pendiente de los baños. Cuando llegué al Señor, pasado el tiempo, limpiaba la iglesia, trapeaba la iglesia, todo con amor para el Señor. Fue pasando el tiempo y yo eso no lo hice más. No porque no quería, sino que ya se había levantado otro grupo y otro grupo lo hacía. Bueno, yo otro tiempo duré haciendo almuerzo para los niños, se hacía el almuerzo. Hubo un tiempo que no hice más nada. No porque no quería, sino que ya Dios había levantado otro. Entonces yo llegaba a la iglesia, me sentaba pendiente de las cosas que se ministraban, ocupada. Pero cuando llego aquí a Colombia, y por eso es que a veces yo me pierdo en las cuestiones del servicio, porque volví a trapear de nuevo. Le estoy hablando de 20 años atrás, pero ahorita me tocó otra vez lavar baños y yo lo hago para el Señor. Pero quiero decirle con esto, que no importa donde Dios nos lleve en un momento determinado. No importa si usted tuvo mucho y ahora tiene poco. Porque el apóstol Pablo pudo decir, ¿sí?, que supo vivir en abundancia y supo vivir en escasez.
y aprendió. Entonces, nosotros, hermanos, somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Hay un decir que dice que mientras más alto, más chiquitico, como el avión. Mientras más alto usted lo ve, más chiquitico ve el avión. Y en nuestra vida cristiana, aprendemos a depender de Dios, a confiar en Él. No importa cuál sea la situación. Si ayer tuve mucho, gloria a Dios. Si hoy no tengo, gloria a Dios. Porque el Padre es el mismo siempre. Él siempre es el mismo. Si hoy comí manzanas y mañana voy a comer mango, gloria a Dios. Pero usted va a comer. Pero vamos a comer. ¿Sí me entiende, hermano? No importa en el tiempo en que usted esté ahorita, sino que sepa que usted depende de Dios. Porque yo puedo tener el trabajo pero yo mañana no sé. Mañana no sé. Uy, es que yo cuento con el sueldo mensual, pero mañana yo no sé. No sé si llego al mes. Dios es nuestro sustentador. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros confiemos plenamente? No vamos a tener escasez, porque estamos confiados. ¿Qué hace falta? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Hay que trabajar, Dios lo sabe. Yo le digo a los muchachos de alabanza, yo sé que a Dios nada le cuesta darle una batería. Mientras tanto, trabajemos. Yo sé que a Dios no le cuesta dar lo que nosotros necesitamos. Pero mientras tanto, aprendamos a confiar más en el Señor. Y parece confrontativo porque uno dirá, pero es que yo confío. La pastora dirá, pero es que yo confío. Pero no estamos confiando lo suficiente. Tenemos que confiar más. Tenemos que confiar más. Depender de Dios es un punto muy serio, hermano. Aprender a depender de Dios, ahí tenemos que demostrar si somos o no somos. Si somos cristianos, si somos simpatizantes del Evangelio, porque depender de Dios es creer plenamente en Él, confiadamente en Él. No importa, Dios va a hacer. Dele el lugar a Dios, dele el lugar que Dios se merece en su vida. Y atrévase a tener las más grandes bendiciones por fe. Por fe. Ahorita cuando nosotros hicimos la lasaña, sí, oye, ya me estaba como preocupando, hermano. Y yo dije, bueno, el capital es tanto. Y yo sé que hay gente que es muy clara, muy clara. Y hermana, ¿usted está segura que eso le alcanza? Sí. Elsa, pásame presupuesto, pásame qué se necesita. Ay, aquí falta, pero bueno, de aquí a la fecha, algo hace Dios. Y me volvían a preguntar, hermano, ¿te estás segura que le alcanza lo que tiene? Sí. Cuando llegó la fecha, yo dije, bueno, son 20 lasañas, me saldrán como 15. Con las 15 le dije que no me voy a detener, con las que salga. Si uno está comenzando y se va a echar para atrás de una vez, entonces no está haciendo nada. Ni no, con las que salga, con las que sea. De repente veo que llega el jueves y oye, no veo manifestación de nadie. Voy a publicar, mano, de verdad mi contacto de personas de Colombia, 5 o 6. Creo que es mucho 6. A los contactos que tengo, la publicidad que el pastor hizo, por fe. Sí, qué chévere, sí yo quiero. Va a ser, alguien más va a querer porque me están pidiendo, entonces para saber si alguien más quería, Evelyn me dice, hermana, ya hay 9 por aquí. Ah, bueno, y 9 por acá, perfecto. Pero me llama la atención de lo que es Dios. Porque de una vez me dijeron, mire, pero páseme un NEC y un David Plata para cancelarle el 6. Un NEC y un David Plata. Yo no tengo NEC ni David Plata. No, pastor. Pastor tiene, sí, bueno, pasamos esa. Pagaron de una vez lo que necesitábamos para hacer las lasañas que se hacían. Exacto. Y Evelyn me pregunta, hermana, pero usted está segura, y el último mensaje fue, por fe. Ya no quería contestar más porque si contestaba algo iba a decir, no, ya no hagamos nada. Pero dije, por fe. Dije, por fe, por la pura fe. Vamos a hacer esto. Y así fue, hermano. Aprendamos a depender de Dios y aumentar nuestra fe. Y un cuarto punto, una cuarta obligación. Ay, me escuchó. Una cuarta obligación para nuestras vidas, hermano, es aprender a esperar en Dios.
Aprender a esperar en Dios. Ya escuchamos su voz, hemos sido obedientes, dependemos de Él. Pues esperemos también en su tiempo. Esperemos también cuál sea. No, es que yo quiero, ya yo escuché a Dios y esto es para mañana. Esperemos también en su tiempo. El tiempo es algo que a nosotros, a todos nos lleva, nos agobia. ¿Qué hora es ya? Ya tengo que terminar el mensaje porque el tiempo. Conocemos del tiempo cuando ya es la hora para salir de aquí. Ya qué hora es ya. Pero tenemos que aprender a esperar en Dios. Y Dios se toma su tiempo. Imagínense si usted hoy se arrodilla y dice, Señor, yo quiero esto, esto y esto, y yo, ¡cha! No, y Dios dice, ya va. En nuestra fe tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. En el confiar en Dios tenemos que saber esperar en su tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Es perfecto. Y Dios cumple sus promesas. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. ¿Cuándo? Cuando Él decida. Dios lo que ha prometido, Él lo va a hacer. Y su palabra, llena de las promesas para nuestra vida. Full, llena la palabra del Señor de las promesas que tiene para el hermano Jean Paul, para Sailé, para María José. Y esas promesas se van a cumplir. Más las que Dios nos ha añadido. Se van a cumplir. Pero si nosotros no creemos, si nosotros no confiamos, si nosotros no caminamos en fe, entonces esas promesas que están ahí se tardan, se dilatan porque nosotros no lo creemos, porque nosotros no confiamos, porque nosotros no ponemos nuestra fe en Él. El libro de Isaías, en el capítulo 64:4, vamos a leer ahí en el libro de Isaías. ¿Sí está por acá? ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? Dice, ni nunca oyeron, ni oído, ni percibieron, ni ojo ha visto a Dios, fuera de ti que hiciese por el que en Él espera. Nosotros, aparte de que si no tenemos esa relación con el Señor íntimo, pues nosotros nos perdemos de muchas bendiciones, de conocer muchas bendiciones y muchas promesas. Pero dice que Él hace, mientras que espera. Dice, ni nunca oyeron, ni oído percibieron, ni ojo ha visto a Dios. ¿Alguien aquí ha visto a Dios? Por fe. Por fe. Y creemos en su palabra y en sus promesas. Fuera de ti que hiciese por el que en Él espera. ¿Cuánto esperan en el Señor? ¿A cuánto Dios le dio una palabra en el año 2020? Y aún no se ha cumplido, pero aún la espera. ¿Sí? Yo espero. ¿Cuánto Dios no le ha dicho, tu familia me pertenece? Y uno ve la familia rebelde, pero uno espera. Porque hay que confiar. Temas como pudieran ser difíciles para nosotros, que uno, oye, yo creo que mi esposo le va a servir a Dios, pero es que yo veo a este hombre cada día más rebelde. Pero espera. Hay que saber esperar. Un hijo, algo que anhelamos y lo vemos difícil, pero hay que saber esperar en Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Y una quinta obligación es reconocer, arrepentirse para poder beneficiarnos de los fracasos que hemos cometido. Porque por dudar tanto, en nuestro caminar hemos tenido fracaso. Y nosotros tenemos que comenzar por reconocer cuando nos equivocamos y cuando nosotros dudamos del Señor. Tenemos que aprender a reconocer. Y oye, Señor, tú me diste esta palabra y yo dudé, yo no la creí, yo reconozco, yo me arrepiento. Y yo creo que el Señor, dice su palabra, que nos ve con ojo de misericordia, ¿sí? Dice su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Y el Señor dice, tranquilo,
Estas bendiciones están aquí para ti. Sencillamente tienes que creer. Que creer. Dios nos mandó a orar, estamos orando. Dios nos mandó a trabajar, estamos trabajando. Dios nos mandó a discipular, discipulemos. Ahora, de lo que no hemos hecho, digamos, Señor, me arrepiento de no haber hecho, de no tomar con diligencia lo que tú me dices. Nosotros en una oportunidad, esta es una anécdota que Carlos ha contado muchas veces, pero para hacerlo cortico, Carlos tenía un trabajo donde él viajaba en un camión, aquí le dicen mula. Y a mí no me gustaba ese trabajo porque yo decía, no porque Carlos faltara a la casa, él se esforzaba y no faltaba a la casa, pero era viajar lejos, todos los días viajando, y no siempre con el temor de que algo pudiera pasar en la carretera, en la vía, y siempre con ese temor. En una oportunidad Carlos nos lleva, él iba a hacer un viaje para Caracas, que es otra ciudad allá en Venezuela, y nos lleva a mi mamá y a mí, íbamos a hacer compras y fuimos, nos agarramos la cola ahí con Carlos en el camión. Y íbamos y mi mamá decía, oye, ¿verdad, Carlos, que este trabajo, eso nunca se me olvida? Pero Carlos decía, ¿qué? Se defendía. Sí, ¿cómo hago yo para dejar este trabajo? Este es mi sustento, aquí es que trabajo, yo no puedo, pónganse en mi lugar, no puedo dejar trabajo. De regreso de Caracas nos encontramos con un accidente. Había una cola y cuando vimos era un accidente y era un camionero muerto. Se había volteado la cava, venía cargada y el camionero estaba ahí muerto. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, ajá, tú no tienes fe de que Dios te pueda dar otro trabajo. No tienes fe. Y bueno, pasaron días, pero el hombre tomó esa palabra y dijo, bueno, me retiro. Yo le dije, bueno, Carlos, si te retiras con lo que te dé, te compras una buena camioneta, la que a ti te gusta, con todo. Pero él tomó una mala decisión y esto es lo que él cuenta en sus predicaciones. Él compró una camioneta no buena y él vivía esclavizado de esa camioneta. Llave con esa camioneta. Salía a dar 2 vueltas y otra vez accidentada. Y él cuenta que un día, yo digo, decidimos venderla, vamos a venderla. No me van a dar por esa camioneta ya todo lo que le he invertido. Y dije, bueno, digámosle a Dios. Y yo, bueno, ¿cuánto cuesta esa camioneta? No, me darán 800. Y yo, bueno, Dios, la queremos vender en 900. ¿Cómo crees que nos van a dar 900? Yo, bueno, Señor, esa va a ser mi oración para Dios. Y llega, él dice que un día metido debajo de la camioneta dice, Señor, perdóname por ser tan desobediente. Ayúdame a salir de esto. Cuenta él que se humilló ahí en oración debajo del motor de esa camioneta. Y ahí le llegó un vecino y le dijo, Carlos, ¿tú no vendes esa camioneta? ¿Cuánto pides por ella? Y él entra y me dice, yo le dije, 900. No va a pedir los 800 que... No, yo 900. Carlos, ¿y no me la da financiada? 1000. Y reconocimos el error que habíamos cometido en ser desobedientes. Porque Dios sí quería algo mejor, pero nosotros nos desviamos. Y hay que reconocer delante de Dios cuando nosotros nos desviamos, para que las bendiciones que Dios tiene por su promesa nos alcancen. Y tenemos que aprender a caminar en fe. Póngase de pie, hermano, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin la iglesia, lo que estamos haciendo, lo hacemos sin fe, a Dios no estamos agradando. Cambia la palabra fe por confianza. Confiemos más en Dios. Confiemos en Él. Todas nuestras necesidades, de verdad, confiémoselas al Señor. Vamos a dar gracias a Dios. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, porque primeramente has hablado a mi vida, Señor. Gracias, Señor, por darnos el privilegio, y aunque el tema de la fe, Señor, es un tema básico que siempre hemos tocado en la iglesia, Señor, es el tema principal, es el tema en el cual debemos confiar, Señor, porque tú estás con nosotros.
Yo creo, Señor, que tú estás en esta iglesia, que tú estás en este lugar. Y cualquiera que sea nuestra situación, Señor, yo creo que tú tienes cuidado de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes a crecer en la fe. Señor, que si nuestra fe ha menguado, nuestra fe, Señor, ha estado bajita, Señor, tú nos ayudes a tener experiencia contigo, que nos ayude a aumentar nuestra fe. Señor, yo te quiero pedir que hables a nuestras vidas. Señor, y te quiero pedir que nos ayudes a entender cuando tú nos hablas. Porque es grandioso para nosotros decir, Dios nos habló. Es grandioso para nosotros, Señor, escuchar tu voz. Es bueno para nuestras vidas. Nuestra vida sería diferente, Señor, si constantemente escucháramos tu voz. Si con simplemente tomar un bus podamos escuchar que tú digas ese sí o ese no. Señor, nuestra vida sería diferente, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe crezca. Ayúdanos, Señor, porque la necesitamos. Porque los tiempos son difíciles, Señor. Y necesitamos, Señor, que nuestra fe crezca. Necesitamos confiar en ti. Necesitamos confiar en tus promesas. Necesitamos, Señor, agarrarnos de tu palabra. Necesitamos, Señor, caminar en fe. Necesitamos, Señor, dar pasos en fe, con seguridad, confiados, Señor, de que tú harás, de que tú haces, de que tú estás presente. Te necesitamos, Señor. Y reconocemos, Señor, si hasta este momento la fe nos ha fallado, Señor, te queremos pedir perdón. Y te queremos pedir que nos renueves, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, renuévanos, Dios. Y llévanos, Señor, a ese primer amor, donde todo, Señor, es importante para nosotros. Donde todo lo que hacemos para ti es importante para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pido que bendigas a mis hermanos, que nos lleves en paz y en bendición a nuestro hogar. Y que, Señor, tu palabra quede en nuestras vidas redarguyéndonos, para que así podamos aprender día a día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.